del área de educación, Jimena Soto Pérez, jefa de Escuela de Desarrollo Social, Paola Bejarano Córdoba, titulados, docentes, expositores, invitados especiales, sean bienvenidos a la charla ¿Cómo evoluciona el aprendizaje?, organizada por la Escuela de Desarrollo Social en conjunto con la red de titulados del Instituto Profesional AIEP, año 2022. Para dar inicio, ¿cierto?, a esta tremenda actividad, este tremendo conversatorio que vamos a hacer hoy acá todos en familia, dejamos con ustedes, ¿cierto?, a la jefa nacional de especialidad del área de educación, la señorita Jimena Soto Pérez, a entregarnos algunas palabras para dar inicio a este conversatorio. Ay, muchas gracias. Hola a todos, buenas tardes. Bueno, agradecer a ambos expositores, a María Navarro y también al profesor Pablo, por rendirnos esta instancia donde nos podemos conversar acerca de educación. Yo siento que hoy en día tenemos importantes desafíos en esta área y es bueno transmitirle a los estudiantes y a los titulados de que nosotros tenemos que constantemente establecer instancias donde podamos dialogar, y si tenemos la instancia más encima de ser partícipe a personas del ámbito internacional, mejor aún. Compartir, nutrirnos de otras experiencias. Yo creo que eso es fundamental para nuestra experiencia y para nuestro futuro desarrollo profesional. Así que les dejo la cordial bienvenida. Para nosotros como escuela es importante que ustedes también se vayan nutriendo de nuevos conocimientos y de nuevas temáticas que van relacionadas directamente a su área de labor, que va a ser la psicopedagogía. Y le quiero aprovechar la instancia también para darles las disculpas, porque mi jefa, que es la directora nacional, que es Jimena Cabrera, no pudo estar presente el día de hoy por motivos laborales. Ustedes saben que se acerca un proceso de acreditación importante. Yo creo que ya ustedes también están bien orientados en eso. Y por ese motivo no pudo acompañarnos, aunque me dio la cordial saludo para ustedes. Y así que los dejo bienvenidos para que puedan comenzar con la actividad. Muchas gracias, ¿cierto, Jimena, por estar hoy? Es muy importante el aprendizaje. Recordemos que el aprendizaje, la evolución, es un andamiaje. Lo construimos todos los días. Podemos entender por aprendizaje las conductas y conocimientos que se denominan a través del tiempo y la práctica. También se podría definir como el proceso donde se modifican y adquieren habilidades, destrezas, conductas y valores. Aun cuando el proceso pueda ser analizado desde distintos enfoques, el aprendizaje de los seres humanos es un hecho de guarda, una escucha de relación con el sistema de la educación y el desarrollo personal. Cuando nos referimos al aprendizaje, nos encontramos en una disciplina que ha sido ampliamente estudiada. Esto aunando el avance tecnológico que ha contribuido a grandes cambios dentro de las estrategias y técnicas de educación. Por lo tanto, nos preguntamos, ¿cómo evoluciona el aprendizaje? Es por esto que queremos dejar con ustedes a estos tremendos expositores, a nuestra invitada internacional, desde Costa Rica, María Isabel Navarro Guillén. María Isabel tiene amplia experiencia en la intervención psicopedagógica para la educación del aprendizaje en personas de diferentes edades, experta en el diseño de estrategias pedagógicas y en la adaptación de recursos didácticos basados en las funciones de la neurociencia cognitiva, investigadora y asesora en el campo de la educación. Ha publicado, ¿cierto?, el diseño universal para el aprendizaje y sus fundamentos neurocientíficos. Enseñanza y aprendizaje de la lectura y escritura de la pedagogía internacional, 14º Congreso Latinoamericano para el Desarrollo de la Lectura y Escritura. Tiene diferentes publicaciones, ¿cierto? Navarro, Promoción del Alto Potencial en el marco de la atención diversa. San Martín y Navarro, Hipótesis de intervalo dinámico del aprendizaje humano. Es una tremenda expositora que hoy la tenemos acá con nosotros. Y además nos acompaña nuestro docente, Pablo Jesús San Martín Catalán, psicopedagogo de la Universidad Tecnológica de Chile, diplomado en bioestadística del Instituto de Matemáticas, Física y Estadística de la Universidad de las Américas. Es profesor, ¿cierto?, de nosotros desde primero a cuarto de las carreras de psicopedagogía. Es investigador asociado del campo del Centro de Estudios Psicopedagógicos TRETEM Chile. Es miembro del Centro de Investigación de Psicopedagogía e Investigaciones Psicopedagógicas. CIPS se dedica a la modelación del aprendizaje humano.
Después podemos ahí buscarlos a ambos tremendos expositores en los LinkedIn para poder estar con nosotros. Tiene publicación en revistas científicas de hipótesis del intervalo dinámico del aprendizaje humano, modelo psicopedagógico para la dinámica cognitiva del aprendizaje humano. Tiene publicaciones en libros académicos como El aprendizaje como sistema caótico, revisiones preliminares de la complejidad, dinámicas cognitivas del aprendizaje humano, modelo psicopedagógica, las dinámicas cognitivas del aprendizaje humano. Un tremendo currículo para dos tremendos potenciales psicopedagogos, un tremendo panel de expertos, y creo que la gente que está presente y la que está a través del Zoom los vienen a escuchar a ellos. Sintámonos en confianza, sintámonos como es la característica de la Escuela de Desarrollo Social, ¿cierto? Somos una familia enfocada en la educación y en el aprendizaje y en el andamiaje. Así que lo dejo con ustedes, a nuestras invitadas, ¿cierto? Desde Costa Rica, María Isabel Navarro, y nuestro experto también invitado, Pablo San Martín. Muchas gracias. Bueno, espero que se escuche. Muchas gracias por Sí, súper bien. vuestra presencia acá en este encuentro. Me gustaría que María pudiese compartir el documento para tener alguna referencia para los invitados, ¿cierto?, presentes. Bueno, hay que comenzar desde un lugar, ¿cierto?, de un punto, digamos, de acuerdo con esta pregunta, que es ¿cómo evoluciona el aprendizaje humano? Es una pregunta bastante compleja, bien, cuya respuesta espero tenerla, bien, y una respuesta, digamos, que precisa de una explicación bastante amplia, bien. Ahora bien, para introducir un poco esta respuesta, hay que hacer un recorrido considerando la manera de nosotros, los seres humanos, para comprender las cosas, los fenómenos, comprender el mundo. En este caso, en particular, nosotros como psicopedagogos, bien, que estudiamos psicopedagogía, ¿cierto? Y que la psicopedagogía es una ciencia, bien, hay argumentos epistemológicos suficientes para definirla como tal, es una ciencia que estudia la naturaleza del aprendizaje humano. O sea, cuando hablamos de naturaleza del aprendizaje humano, es una cuestión que da para mucho. Es decir, en esto, ¿cierto?, vemos todas sus dimensiones, básicamente. El aprender es una cuestión basal en el ser humano, una cuestión que sin ello no podríamos nosotros evolucionar. Así de, digamos, taxativa, digamos, es la afirmación. Y no solamente los seres humanos, en otras especies también. De hecho, el objeto de estudio es el aprendizaje humano, ¿ya? Porque si no fuera humano, daría para estudiar otras especies como otros amigos, ¿cierto?, experimentales comenzaron a estudiar en el siglo pasado, ¿cierto?, del anterior. Bien, en este caso, como investigadores, ¿cierto?, del aprendizaje humano, vamos a plantear maneras de conocer este fenómeno, ¿bien? Que es digamos que es un fenómeno muy propio y muy distinto a otros fenómenos. ¿En qué sentido? En que, un ejemplo, el biólogo estudia los seres vivos, ¿cierto? Ese es su objeto de estudio, así, ser vivo. Seres vivos, células, ¿cierto? Tipo de células, sistema, todo lo que tiene que ver con lo vivo. El químico estudia la materia, ¿bien? Los átomos, las moléculas. El físico estudia las interacciones, ¿cierto?, de la energía, el tiempo, ¿cierto?, estas variables, el espacio, ¿bien? Pero hay un detalle en esta forma de entender esos fenómenos. Es que cuando nosotros estudiamos el fenómeno de aprendizaje, estamos estudiando un fenómeno propio de sí mismo. O sea, es un fenómeno el cual se estudia a sí mismo, porque aprendemos ese fenómeno siendo un fenómeno muy propio. Es como, no sé si se entiende la relación. No es que yo estudie algo de allá, de allí, ¿cierto? Así como estudiar un agujero negro. No, no. Estoy estudiando algo propio de mi persona, ¿bien? Y por tanto, eso lo vuelve complejo, muy complejo. O sea, hacer mediciones de estas variables es mucho más complicado que hacer mediciones de variables físicas, digamos, tangibles. Un ejemplo, si yo
pesco un objeto, ¿cierto? Y lo lanzo, se puede estudiar el movimiento de este objeto, se puede estudiar la distancia que recorre, ¿cierto? El tiempo que demora, tú tienes la velocidad, una derivada, tienes la aceleración, y así. Puedes estudiar básicamente y predecir este objeto, el movimiento de este objeto, hasta cierto punto, porque también hay un sistema caótico que rige en el mundo, ¿bien? En cambio, los procesos mentales, las variables, digamos, mentales como lo que la atención, ¿cierto? La memoria, la percepción, el razonamiento, ¿cierto? Que son básicamente las variables que permiten el aprender. Son los procesos básicos para aprender. Estas variables son intangibles, o sea, no las tocamos, no las vemos, ¿bien? Las percibimos como tal en su funcionamiento, ¿bien? Y en su tendencia, que es lo que vamos a revisar en esta oportunidad. Pero no es algo que toquemos. Claro, un neurocientífico dice, ah, claro, yo estudio la memoria, estudio, ¿cierto?, la atención, pero con cuestiones tangibles, por supuesto. Estudian la corteza, ¿cierto?, las configuraciones entre neuronas, ¿cierto?, con técnicas sofisticadas como resonancia, electrodo, ¿cierto?, y van definiendo ciertos comportamientos eléctricos, químicos. Bien. Pero eso es una reducción. Es decir, nosotros no somos mucho más que un conjunto de neuronas. Yo ahora que estoy diciendo lo que estoy diciendo, bien, es porque emerge eso, Francisco Varela, digamos, Maturana, que fueron autores importantes, digamos, en este sentido, chilenos, que estudiaron todo el tema de la sincronía, digamos, la emergencia, cómo emerge la conciencia. Hay un fenómeno que es de la conciencia, estos fenómenos mentales, ¿bien?, que emerge de esto físico, de este sistema material. Cuando emerge, el cuento es distinto. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que el comportamiento neuronal permite que emerja la conciencia, ¿cierto? Pero cuando emerge la conciencia, las variables cambian. O sea, el sistema de estudio no tiene que ser el mismo sistema que se utilizó para estudiar la configuración de neuronas y las sincronías para que pudiera haber un fenómeno de conciencia. Bien, considerando eso, ¿cierto? Y considerando estas variables que son intangibles, no las vemos, ¿cierto?, que en abstracto la podemos pensar, aún así son estudiables, ¿ya? Es decir, se pueden conocer, se pueden entender, comprender, se pueden modelar. ¿Cómo las modelamos? Esa es la pregunta. Entonces, en ese sentido, hay que considerar que existen los paradigmas de investigación. ¿Y qué es un paradigma? Un conjunto de suposiciones, ¿cierto?, para la interpretación del mundo. Y hay muchos paradigmas, son todos válidos, pero no todos son igual de precisos. O sea, no todos se aproximan a la realidad como tal. Un ejemplo. Hace un tiempo atrás, ya estaba la teoría geocentrista. ¿Ya? Digamos, geocéntrica, ¿qué quiere decir eso? Que el planeta Tierra era el centro del universo. Era un planeta especial, digamos, y todo se movía en torno a él. Esa era una teoría estándar que había. Bien, personas pensaban y creían básicamente en eso. Porque se basaba en un cierto paradigma, ciertos principios para estudiar eso. Habían convicciones, ¿cierto?, desde la religión, muy legítima por lo demás, pero no era una verdad, o sea, no estaban cerca, digamos, del fenómeno en cuestión. Porque cuando se comenzaron a desarrollar técnicas sofisticadas para la observación astronómica, bien, nos dimos cuenta que el planeta Tierra es un planeta menor, ¿cierto?, como muchos otros, planetas rocosos, digamos, hay muchos planetas mucho más grandes, ¿cierto?, muy maravillosos, digamos, pero que no giran en torno a nosotros los planetas, sino que hay una estrella como el Sol, ¿cierto?, muy masiva, que curva el espacio, por tanto, nosotros nos movemos en función de esa curvatura. Es decir, hoy en día nos hemos acercado más a la realidad que antes. ¿Por qué? Porque antes había un paradigma legítimo, válido, ¿cierto?, pero que no se acercaba tanto a la realidad. No como ahora que nos basamos en un paradigma, en este caso el paradigma positivista. Ahora, hay muchos críticos del paradigma positivista, es decir, de utilizar todas las técnicas, ¿cierto?, matemáticas para poder modelar algo y decir que esto es una verdad absoluta. Bueno, yo defiendo no el positivismo, sino que el pospositivismo, que dice que yo puedo acercarme, ¿cierto?, a las cosas y puedo decir que esto es cierto, de acuerdo a las técnicas que yo ocupo, sin embargo, considero que mi percepción humana es imperfecta. O sea que los seres humanos podemos entender y modelar fenómenos naturales, bien, pero a la vez tenemos que considerar y ser responsables cuando pensamos que
es lo que podemos entender de la realidad. Bien, no podemos entenderlo todo, pero lo que entendemos, ¿cierto? O lo que podemos obtener con técnicas bien elaboradas, es lo que básicamente satisface algún problema. Bien. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Porque esta pregunta no se puede responder así nomás, así como ¿cómo evoluciona el aprendizaje humano? Ah, yo pienso que, ah, yo opino que. No, no. Hay que responderla de una manera consistente, ¿cierto? Es decir, cuya respuesta tiene que tener una consistencia lógica, la cual permita definir una tendencia, ¿cierto? O un sistema de evolución detallado de este fenómeno. Y si nos basamos en ciertas ideas de desarrollo, bien, de cambios, tenemos la epistemología genética de Jean Piaget, famoso Jean Piaget, ¿cierto? Piaget, un teórico importante, a mi parecer, uno de los más importantes en este ámbito de aprendizaje, digamos, con muchos errores, por supuesto, experimentos fallidos, toda la cuestión, pero su teoría, digamos, de la epistemología genética o el desarrollo cognoscitivo, en muchos puntos es sumamente consistente, bien, hasta el día de hoy. Que propone lo siguiente, dice que nosotros desarrollamos ideas del mundo, ¿cierto? Esas ideas se responden o responden a ese mundo porque desarrollamos un esquema, una estructura mental de acuerdo con ese mundo. Es decir, no es como otros autores anteriores, digamos, pensaban que nosotros éramos un sistema de estímulo-respuesta. Así como había un estímulo, respondíamos. No, no. Es más complejo que eso. Y Piaget lo modela bastante bien. Dice que nosotros tenemos que asimilar, básicamente. Tenemos una estructura, ¿cierto?, del mundo, se presenta un objeto, y esta estructura comienza a modificarse de acuerdo a ese objeto, a modo tal que se desarrolla un esquema para dar respuesta. O sea, que damos respuesta siempre y cuando tengamos una estructura que permita esa respuesta. Eso se llama desarrollo cognoscitivo. Y quiere decir que pasamos de ciertos pasajes de menor complejidad a pasajes de mayor complejidad. Y puedo dar un ejemplo con esto. Si tenemos a un chico de 2 años, ¿cierto?, de 1 año y medio por ahí, que según la etapa de desarrollo cognitivo está en la etapa sensorio-motriz, ¿no? Este chico, para entender la realidad y desarrollar ideas, tiene que tocar los objetos, ¿cierto?, observarlos, tiene que sentirlos básicamente, experimentar con ellos. De otro modo, no desarrolla ideas de esto. No así, ¿cierto?, un chico o chica de 10 años que ahora puede prescindir del objeto como tal tangible. Es decir, que tú le puedes contar un cuento y puede desarrollar una idea sobre ese cuento. Es decir, no necesita ver el objeto. Por tanto, de 2 años a 10 años hay una evolución, ¿no? Hay un desarrollo cognitivo de las estructuras mentales de este sujeto para comprender el mundo. Su sistema de aprendizaje, digamos, es más sofisticado. Pero no basta, con esto no basta para responder esa pregunta de cómo evoluciona el aprendizaje. No basta con eso, porque Piaget propone un desarrollo de las estructuras que permiten el aprendizaje. Ya, razonamiento, ¿no? Todo el desarrollo de las estructuras lingüísticas para poder dar respuesta. Entonces, tenemos que seguir avanzando, ¿cierto? Y acá propongo lo que dije recién, está totalmente ahí representado. Cuando hablamos del sujeto, el objeto, cualquier cosa. El objeto, como por definición, es fuente de aprendizaje para el sujeto. Es decir, una persona puede ser un objeto para un sujeto porque claramente es fuente de aprendizaje. A la vez es sujeto, ¿no? Entonces, esa expresión que tenemos ahí, una expresión formal, que es de Piaget, digamos, tiene que ver con eso, porque no es un estímulo-respuesta, sino que respondemos de acuerdo a una estructura, por tanto asimilamos, ¿cierto?, los objetos, y no basta con eso, ahí surge la hipótesis de la acomodación, porque si solamente nosotros fuéramos asimilando el mundo, pero no acomodamos, o sea, no desarrollamos estructuras mentales, no estaríamos aprendiendo, estaríamos, digamos, en blanco en cada momento. ¿Bien? Ya, ahora la próxima. Muy bien. Nosotros proponemos para entender este sistema de evolución un concepto que se llama cinemática cognitiva o cinemática de los aprendizajes humanos. Para esto tenemos que entender lo que es la cinemática, y es un término que si ustedes buscan en Google van a encontrar las leyes del movimiento, ecuaciones del movimiento, digamos, de Newton,
que básicamente utilizan ciertas variables ya físicas como el tiempo, el espacio, la masa, ¿cierto? Cuyas variables permiten, de acuerdo a ciertas ecuaciones, poder definir el movimiento del objeto. O sea, tenemos espacio, tiempo, tenemos velocidad, ¿cierto? Tenemos la velocidad en relación al tiempo, tenemos la aceleración y así, la masa, velocidad, tenemos la cantidad de movimiento. Todas estas ecuaciones de la física explican el cómo el objeto se mueve. El cómo. Es decir, la cinemática explica el cómo se mueve. Y hay otro cuento para la presentación. Pero en este sentido, nosotros estamos respondiendo el cómo. La primera pregunta es cómo evoluciona el aprendizaje, no por qué evoluciona, sino que el cómo. Por tanto, son dos preguntas sumamente distintas, radicalmente distintas. El por qué tiene que ver con las causas, ¿cierto? El por qué se produce tal efecto. El cómo, bueno, lo podemos observar incluso en su tendencia. Bien, si uno dice, a ver, el planeta Tierra se mueve. Perfecto, ¿por qué se mueve? Ya, es otro cuento, pero si decimos cómo se mueve, bueno, decimos que rota en su mismo eje, ¿cierto? Y también se traslada, y tiene una órbita elíptica, ¿bien? Que dura un año, ¿bien? Ese es el cómo. Solamente decir, se mueve de tal manera, tiene cierto movimiento, decimos cómo se mueve. Sin meternos en las razones por qué se mueve, ¿cierto? Ahí nos metemos con gravedad, nos metemos con otras cosas. Muy bien. Entonces, de acuerdo a esto que he dicho, ¿cierto? Sabemos que hay movimiento, ¿cierto? Porque para que haya una evolución, el sistema no tiene que ser estático. O sea, no hay ningún sistema que evolucione, siendo que este sistema no tiene una dinámica, digamos, de movimiento. Si algo está estático, permanente, bien, no evoluciona. Para que evolucione debe haber un cambio. Esa es como la raíz, digamos, de la evolución. Muy bien. Entonces, pero sabemos que el aprendizaje se mueve. Porque dijimos que nos vamos moviendo, ¿cierto? Cuando vamos desarrollando aprendizajes hay un movimiento y este movimiento siempre lo es porque hay un tiempo como variable. Cuando el chico pasa de 2 años a 10 años, pasó el tiempo, ¿cierto? Entonces hay un desarrollo de acuerdo al tiempo y por tanto podemos decir que hay una cinemática, hay un movimiento, ¿bien? Y podemos estudiar los movimientos del aprendizaje humano. Esos son los argumentos, básicamente. Bien. Ahora, ahí está. Para poder responder, estamos haciendo el caminito, ya esa es la lógica de lo que estoy diciendo, es el caminito para poder responder esa pregunta. Nosotros proponemos con María Isabel Navarro una hipótesis, ¿ya? En su momento la desarrollamos, esta hipótesis fue publicada en una revista científica, Neuronum, una revista de Colombia. Es una hipótesis bastante interesante que habla del intervalo dinámico. O sea, es decir, que existe un intervalo dinámico, ¿bien?, en el aprendizaje humano. O sea, que hay una parte en la evolución del aprendizaje humano que es dinámica, ¿bien? Es decir, que tiene un comportamiento heterogéneo, cambia mucho, ¿bien? Y eso lo vamos a ver un ratito más. Pero para entender este trabajo y para poder decir que es consistente, tenemos que basarnos en ciertos principios. Bien, y condiciones, básicamente. Condiciones a nivel interpretativo y condiciones matemáticas. Porque es un trabajo teórico experimental, cuyo experimento, ¿cierto? Y dieron datos, ¿cierto? Y cuyos datos tuvieron que estudiarse con una técnica matemática. Y ahí volvemos al paradigma. Yo le decía, positivismo, pospositivismo, es decir, entender básicamente cuyos resultados son cuestiones que están de acuerdo con nuestro alcance de entender tal fenómeno. Y no es algo nuevo tampoco. Nosotros tenemos, hay muchas referencias, ¿cierto?, teóricas al respecto, donde han utilizado técnicas matemáticas para estudiar fenómenos mentales. O sea, tenemos la curva de olvido de Ebbinghaus, ¿ya?, que dice básicamente que el recuerdo decrece exponencialmente en función del tiempo. O sea que estudiamos algo, en función del tiempo, tenemos que ir luchando con el olvido, porque está la tendencia de olvido, es decir, va a decaer, va a decrecer ese recuerdo. También tenemos estudios de Fishner, donde él propuso un problema, una ecuación diferencial, y cuya solución de esta ecuación diferencial es muy bonita, muy sencilla, muy bonita, que dice que la percepción ya es
la precisión de un objeto es directamente proporcional al logaritmo del estímulo. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que yo percibo tiene que ver con los cambios exponenciales que tiene este objeto. Por ejemplo, si yo les pongo a ustedes en cada mano, en una mano le pongo 1 kilogramo y en otra mano le pongo 1 kilogramo más 10 gramos o 1010 gramos, ¿ya? Y le pregunto, ¿y ustedes no saben que uno tiene 10 gramos más? Yo les pregunto, ¿cuál pesa más? Probablemente no van a poder darse cuenta, ¿cierto? Porque esos 10 gramos van a ser poquito de acuerdo al ascenso de percepción del objeto. Sin embargo, son 10 gramos muy importantes en términos físicos. Entonces, esta función que dice que el ascenso de percepción es directamente proporcional al logaritmo del estímulo, dice que para que te des cuenta tiene que haber un cambio muy grande. Entonces, y ahí están los umbrales absolutos, ¿cierto? Mínimo, máximo, quiere decir que no escuchamos todo lo que hay en el alrededor. Hay ciertos sonidos, vibraciones que no podemos captar. Hay ciertos colores, digamos, o ciertas cuestiones en el mundo que no podemos ver, o no podemos, básicamente, sensopercibir el detalle de esto. ¿Por qué? Porque tenemos una delimitación, ¿cierto? Biológica, psicológica. ¿Bien? Ya, con técnicas matemáticas se pudo entender ese tema. Y ahora, para esta hipótesis de intervalo dinámico, tenemos ciertas condiciones interpretativas que primero es que cuando estudiamos la tendencia no estamos estudiando el funcionamiento. O sea, no estamos diciendo nada del funcionamiento, o sea, no estamos buscando los porqués, ya no estamos buscando la dinámica digamos, de la evolución, sino que estamos solamente estudiando el cómo se mueve cuando el sujeto está aprendiendo X cosa. Lo otro es que este estudio se basa en un sujeto que aprende un objeto particular. ¿Qué es un objeto particular? Por ejemplo, un sistema de escritura, ¿ya? Donde tenemos que desarrollar esquemas para poder decodificar ese sistema de escritura, ¿bien? A eso le llamamos lectura, ¿no? Por ejemplo, el tocar un instrumento musical es un aprendizaje específico. El andar en bicicleta, el conducir un vehículo, todos estos son aprendizajes específicos que vamos desarrollando, ¿cierto? Y vamos siendo hábiles, de modo en que interactuamos con tal objeto. Lo otro es que los resultados, básicamente, matemáticos son complementarios. Es decir, nosotros, desde un inicio, que dijimos, puede haber mucha, digamos, controversia, ¿bien? Y rechazo o resistencia a esta hipótesis, porque van a decir, oye, pero si no son fenómenos físicos, ¿para qué utilizan tanta matemática? Sí, estamos de acuerdo en eso. Pero esto es complementario, es decir, estudiamos con una cierta técnica este fenómeno que se complementa a ciertos entendimientos que son estudiados con otras técnicas más interpretativas, más de observación, ¿cierto? Muy bien. María, por favor. Bien, para estudiar esta hipótesis, ¿ya? O para aceptarla más bien, porque fue una hipótesis, ¿sabes que la hipótesis es una suposición hecha a partir de observaciones, datos? ¿Bien? Entonces se propone y hay que aceptarla o rechazarla. La aceptamos, menos mal. O sea, la aceptamos no de manera antojadiza, sino que los resultados matemáticos dieron para poder aceptarla. Bien, esta técnica es el coeficiente de variación. Bien, una técnica que a mí me parece muy importante. Bien, y tiene que ver con la relación de la desviación estándar y la media, en este caso solo hicimos un ajuste, utilizamos la media armónica, que es para estudiar promedio de ciertas variables. Bien. ¿Qué quiere decir esto? Que entre más grande la desviación estándar, ¿cierto? En relación a la media, al promedio, ¿cierto? Armónico, más variación hay. Porque recuerden que la desviación estándar es un estudio de dispersión, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Es cuán lejos está un valor, una observación de la media o del valor central, digamos, del valor que representa a todas las observaciones. Entonces, las condiciones matemáticas para decir que hay un intervalo dinámico es que haya un coeficiente de variación mayor o igual a 0.5. Siempre va a dar, si uno aplica esta técnica, va a dar de 0 ¿ya? A 1. Entre más cerca de 1 es más variación, más cambios, ¿ya? Entre más cerca de 0, menos variación, es decir, el comportamiento es más homogéneo, entre más cerca de 0.
Entonces, si nos daba que es mayor o igual a 0.5, o sea, 0.6, 0.7, 1, sería genial, ¿no? Estamos viendo una parte de la evolución que es muy dinámica, que cambia mucho. Y se acepta un comportamiento no dinámico si es que es menor a 0.5 el coeficiente de variación. Esas son las condiciones con las cuales nosotros comenzamos a trabajar. Muy bien, María. Ahora dejo a mi colega. Gracias, Pablo. ¿Me escuchan bien? Sí, María, súper bien. Perfecto. Dando continuidad a lo que nos comenta Pablo, hay una palabra que es central en este espacio, en esta charla de hoy, que es la devolución. Vamos a ver que la evolución es todos esos mecanismos naturales que nos permiten adaptarnos en el ambiente. Entonces tenemos una historia evolutiva que compartimos como especie, como humanidad. Todos estos años en los que el ser humano ha vivido una serie de transformaciones y de cambios que le permiten ser lo que es hoy. Aquí hay una frase que me encanta de Mariano Sigma, que habla que en realidad lo innato es algo que se ha aprendido en la cocina lenta de la historia evolutiva de la especie humana. Entonces, tenemos todo un periodo en el que el ser humano ha ido aprendiendo cosas que ha interiorizado y que ya son propias de la especie. Además, contamos con una historia evolutiva a nivel personal, lo que nos decía Pablo, ¿verdad? La persona que yo era hace 10 años no es la misma que soy en este momento. Entonces, nacemos con esa predisposición para el aprendizaje, con toda esa potencialidad de adquirir aprendizajes, y el entorno, el medio, nos va generando las experiencias, las condiciones, las posibilidades para poder cristalizarlo, para poder vivenciar de manera más autónoma, más autorrealizada. Estos son dos grandes momentos. Tenemos, por un lado, todo el momento que hemos vivido como humanidad y otro que hemos vivido a nivel personal, nuestra experiencia. Sin embargo, para efectos del estudio que realizamos, nos interesa un momento todavía más específico, más particular, que es ese momento donde ocurre propiamente el aprendizaje. Para esto, como les explicaba Pablo, nos basamos mucho en la estadística, pero también recurrimos a la fenomenología. Esta pregunta de cómo se sabe el aprendizaje humano es realmente complejo y se requiere una serie de enfoques, de miradas, de perspectivas, de corrientes para que podamos acercarnos realmente a un constructo tan complejo como lo es el aprendizaje humano. Y retomamos acá la fenomenología porque el lugar donde ocurre la experiencia es en la persona. Entonces, en este estudio no nos referimos a sujetos de estudio, sino que vamos a hablar de autores vivenciales. Ese fue el nombre que le asignamos. ¿Por qué? Bueno, el concepto de autoría lo tomamos de Alicia Fernández. Nos encanta cómo ella exalta esa participación, esa autoridad que tiene el ser humano. Entonces la incorporamos en nuestra investigación porque consideramos de vital relevancia ese carácter humano para entender los aprendizajes humanos. Y que es un problema que siento yo actual, que se ha tratado de objetivizar tanto el estudio del aprendizaje humano que se está dejando de lado esa humanidad. Entonces nosotros sí quisimos retomarlo en esta investigación y darle esa autoría a las personas y acercarnos a esas experiencias, a esas vivencias, tratar de capturar cómo es que le dan significado a ese momento en el que ocurre el aprendizaje. Y como decía Pablo, acá tenemos una situación muy delicada, que es cuando el sujeto se piensa como objeto. Entonces, podemos visualizar, observar los procesos de aprendizaje, pero también vivirlos. Es algo que ocurre
pero también es algo que me ocurre. Entonces estamos siendo parte de ese proceso y queremos entonces que la subjetividad humana y la objetividad se manejen de manera interdisciplinaria, que se consideren los dos como un binomio indisoluble y no se trate más bien de separar esta cualidad que más bien enriquece el estudio. Entonces, el principio para nosotros fundamental es humanizar este aprendizaje humano y escuchar esas voces, ese sentir de las personas que están participando en los procesos de aprendizaje. Ahora, entendiendo que es un constructo complejo y que no podemos abordar desde su totalidad y complejidad, no podemos decir que tenemos noción total de lo que es el aprendizaje humano, lo podemos definir en toda su abordaje. Nosotros somos muy claros en que buscamos representar, esto que proponemos es una manera de describir el comportamiento de los procesos en un momento dado bajo ciertas condiciones. Entonces no son generalidades, como les decía, si hablamos de movimiento del aprendizaje, tenemos que ver que hay movimientos más macros, que es lo que ha ocurrido en nuestra historia evolutiva como especie, también a nivel personal, pero nosotros nos vamos a enfocar en la parte de donde ocurre propiamente el aprendizaje. Entonces acá sí somos muy enfáticos en que representamos ese momento en particular, no describimos de manera absoluta y total lo que es la complejidad del constructo de aprendizajes humanos. La metodología que utilizamos para este estudio, bueno, lo que se realiza en la etapa de preparación, hacer el consentimiento informado, plantear preguntas para generar esta entrevista informal con los autores vivenciales. Luego pasamos a una etapa de recolección de la información, que fue una etapa donde consideramos población con características diferentes a nivel de género, edad, escolaridad, porque nos interesaba tener como esas diferencias en el estudio que habíamos planteado. Y al final una organización de los datos. El instrumento que utilizamos es el Trail Making Test, es un instrumento muy sencillo. Lo que tiene que hacer el autor vivencial en este caso es unir los números del 1 al 25 de manera ascendente en el menor tiempo posible. Entonces se le da el ejercicio, lo realiza, se registra el tiempo, se da una pausa de 60 segundos, se vuelve a repetir el ejercicio y así 10 veces. Al final, entonces se recoge una serie de información de la experiencia que se generó. Y en la etapa final, esta información nos sirve para hacer las unidades de significado. Ahora, Pablo nos va a detallar un poco más de lo que es el análisis cuantitativo. Adelante, Pablo. Sí. Bien, como señaló María, el estudio o el método a utilizar, así en resumen, fue que un sujeto tuvo que hacer una tarea. Y la misma tarea tuvo que repetirla varias veces. ¿Bien? Esto le llamamos, cada repetición se le llama ensayo. Entonces nosotros tomamos el tiempo, ¿bien? Y ese tiempo como variable nos permitió después utilizar una técnica, ¿cierto?, para poder estudiar la variación de los tiempos. Bien. Entonces, cuando comenzamos a estudiar a todos estos casos, estos autores vivenciales, ¿cierto?, nos dimos cuenta de algo, y es que en su evolución, es decir, del primer ensayo, segundo ensayo, tercer ensayo, ¿cierto?, hasta el 10º ensayo, por ejemplo, todo eso es una evolución. Hubo un comportamiento bien particular en todos. O sea, no fue solamente uno, sino que todos compartieron un comportamiento. Entonces, cuyo comportamiento daba que había una parte, eso le llamamos intervalo, ocupamos una técnica de agrupación de los ensayos a modo promedio, y cuya agrupación dinámica le llamamos intervalo. En este caso, acá, como pueden ver, hay una curva, ¿bien?, que es polinómica, se ajusta a una función polinómica,
cuya curva y su variación nos da un coeficiente de variación mayor a 0.5. Y dijimos que si era mayor o igual a 0.5, era dinámico, ¿cierto? Eran las condiciones que tuvimos. Por tanto, con 1 dijimos, wow, estábamos nosotros aceptando la hipótesis. Pero no bastaba con 1, ¿cierto? Tuvimos que ver a todos. Entonces fuimos revisando todos los resultados y en todos dio un comportamiento heterogéneo en una parte de la evolución. Ya había un intervalo dinámico. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando el sujeto comienza, hay tiempos muy similares, ¿cierto? Pero hay una parte en donde hay un cambio sumamente importante. Tú dices, oye, pero ¿por qué cambia tanto? ¿Por qué demoró 20 segundos y de pronto demora 5 segundos? ¿Se fijan? Hay un cambio importante en 20 segundos a 5 segundos. Entonces, claro, uno puede decir, ustedes como psicopedagogas pueden decir, claro, desarrolló habilidades, ¿cierto? Tanto que fue repitiendo, desarrolló habilidades para ese objeto en particular. Y efectivamente es una buena inferencia. Bien, en este caso vimos que tenemos este segmento de curva se puede también ajustar a una función exponencial, o sea, muy dinámica o geométrica. Ya, la otra, por favor. María. Ya, esto es maravilloso. ¿Ya? ¿Por qué es maravilloso? Esa curva que tiene una forma de S, ¿no? Tenemos una forma de S. Es una curva bien conocida en matemáticas, se llama sigmoide, una función sigmoide, ¿ya? Se ocupa en inteligencia artificial y hay muchas aplicaciones, digamos, tecnológicas y científicas, cuya curva permite, digamos, entender o resolver cuestiones. De hecho, en psicometría también se ocupa esto con los parámetros de discriminación, dificultad, ¿cierto? Probabilidad de azar. Se ocupa según la teoría de respuesta al ítem. Bien, en este caso no fue antojadizo, no fue porque me llamo San Martín y ese, más quisiera yo. No. Pero no, resultó y esa es la evolución. Así se ve cuando el sujeto comienza a hacer X cosa y lo repite, y si esto, con esta función o esta técnica que le mencioné, comenzamos a estudiar, ¿cierto? Estas observaciones, nos da que aparece esta curva. ¿Bien? En todos los casos. O sea, no fue uno nomás, no. En todos los casos de estudio aparece esta curva. Es decir, que si nosotros hiciéramos algo ahora y comenzáramos a repetirlo, se generaría una curva como esa, de acuerdo a la tendencia del desarrollo de ese aprendizaje. ¿Ya? Recuerden que estamos hablando de la tendencia, no del funcionamiento. Se fija, yo no he hablado de procesos cognitivos, solamente he hablado del cómo, no de la dinámica o del por qué. Entonces, nosotros, si se fijan acá, tenemos dos ejes, ¿bien? Tenemos el X, tenemos el Y, el que está vertical, el horizontal es el X. Es decir, que el tiempo va dependiendo, digamos, o va cambiando en función de los ensayos, ¿bien? Y es creciente porque ocupamos una técnica también matemática que se llama la inversa de t, ¿ya? Era para que era creciente porque uno diría, claro, pero avanza, demora menos, ¿cierto? Y si demora menos, es más rápido. Entonces no daría así, sino que daría al revés la curva. En este caso ocupamos la inversa de t, 1 sobre t, para que diera creciente. Matemáticamente está bien, ¿ya? O sea, es lo mismo, pero al revés. Entonces, si se fijan bien, nosotros podemos decir que al inicio, en el primer segmento, hay una estabilidad inicial. ¿Por qué? Utilizamos la técnica del coeficiente de variación, estudiamos ese segmento y nos dio un comportamiento homogéneo. Es decir, que los tiempos no eran muy distintos unos con otros. O sea que al principio se demoraba casi lo mismo entre un ensayo y otro. Pero de pronto, se fijan bien, miren cómo crece la curva, ¿cierto? En esa parte es la que le mostré recién, que es dinámica, que responde al coeficiente de variación, ¿cierto?, mayor a 0.5. Pero no da hasta el infinito. Eso es otra cosa importante de entender. De hecho, incluso intuitiva, después se estabiliza. O sea que uno dice, yo aprendo un objeto, pero no lo aprendo así hasta el infinito. Si la variable es el tiempo, piénsalo así, yo no puedo hacer algo en tiempo en t igual a 0. No podría demorarme 0 segundos en hacer algo. Por tanto, va a llegar a una estabilidad.
Pero esto se tiene que entender solamente en aprendizajes específicos. Es decir, que si nosotros nos imaginamos, como María hacemos estos experimentos mentales nosotros, nos imaginamos nuestros esquemas de aprendizaje, tendríamos muchas S interconectadas y por acá, y muchas, porque vamos aprendiendo tantas cosas, digamos. Incluso, esta forma de S no es estática ni estable, no es que desarrollemos la S, evolucionó nuestro aprendizaje haciendo algo, y ya está. No. Recuerden que vamos olvidando, ¿cierto? Los esquemas mentales se van activando, se activan y se activan de acuerdo a la probabilidad para que esto se active, y esta es condicional, y bueno, depende de muchas cosas más, ese otro encuentro que podemos tener más adelante. En este caso, hay una estabilidad final, a eso quiero llegar, y puedo dar un ejemplo de esto. Cuando un sujeto, un niño, comienza a aprender a leer, ¿ya? A desarrollar los esquemas léxicos, ¿cierto? Semánticos, fonológicos, para poder leer. Al principio lee muy lento, ¿no? Incluso te puede leer una palabra por segundo, o 60 por minuto. Es una lectura lenta, ¿no? Después te puede leer 2 por segundo, que serían 120 por minuto. Ya, ahí va más o menos bien. Después puede ser 180 por minuto o 3 por segundo, y así, va a ir avanzando, ¿cierto? De pronto se va a disparar y va a comenzar a leer varias por segundo. Pero no va a leer 1000 palabras por minuto, ¿sí o no? No va a llegar a leer 1000 palabras por minuto, ¿sí? O sea, piénselo así. Si yo leo 5 palabras por segundo, estoy leyendo 300 palabras por minuto. 5 palabras en un segundo igual es leer muy rápido, ¿no? Y es posible. Pero ya si comienzo a leer, en este caso, no sé, imagino 6 palabras por segundo, que son 360 palabras por minuto. Es decir, ¿a qué voy con esto? A que vamos a llegar a una estabilidad, donde vamos a decir, ya no puedo leer más rápido. A todos nos pasa. Todos ustedes ya son lectores, digamos, ilustrados. Por supuesto que sí. Y cuando leen, ya no leen más rápido que ayer. Ni tampoco van a leer más lento que mañana. Ya llegaron a una estabilidad final. Pero pasaron por toda esta evolución. O sea, de pronto leían muy lento cuando niños, ¿cierto? Y después comenzaron a leer muy rápido. Hubo un salto cualitativo en la lectura. Y esto en todos los aprendizajes, si se dan cuenta. Ustedes pueden decir, cuando aprendo tal cosa, claro, al principio soy torpe, desarrollo habilidades y me vuelvo muy hábil. Entonces, pero hay un momento que como que pasa desapercibido, que es cuando comienza a ser muy hábil. Y cuando hace poquito tiempo atrás era muy torpe. Ese tiempo que pasa desapercibido se llama intervalo dinámico de los aprendizajes humanos y fue estudiado con estas técnicas mencionadas. Ya, María. Ahora le toca a mí. Gracias, Pablo. Con respecto a la metodología que utilizamos, no nos quedamos solo en la parte cuantitativa, en la representación numérica, los gráficos, sino que queremos también dar esa visión, esa experiencia, esa vivencia de nuestros autores vivenciales. Siempre se ha cuestionado si son capaces de desarrollar el aprendizaje y al mismo tiempo observar el aprendizaje que desarrollan. Bueno, con el ejercicio que realizamos es evidente que es posible que tengamos conciencia de nuestro propio proceso de aprendizaje cuando ese está ocurriendo. Entonces, las preguntas que realizamos, el conversatorio, porque era más informal, nos permitió desarrollar 2 unidades de significado. Tenemos 2 principios. El primero es el principio de dinamismo, una palabra que hemos repetido mucho en este espacio porque es algo que se presenta en la parte cuantitativa, pero también se evidencia en los aportes que realizan los autores vivenciales. Hay un movimiento, un cambio. Así como se visualiza en la gráfica, también los autores vivenciales comparten el vivenciar, el experimentar ese movimiento en el proceso de realizar la tarea en repetidas ocasiones. Uno diría, la misma tarea debería mantenerse en el tiempo, la misma experiencia, pero ¿cómo nos expresan los autores vivenciales? Hay un cambio, una modificación, una transformación. Uno de ellos nos dice que los últimos los hizo en automático.
empezó haciéndolo a un ritmo con cierta carga de interés o de atención, y esto fue disminuyendo conforme avanzaba el ejercicio. Por otro lado, otro autor vivencial nos expresa que considera que como la cuarta, quinta fueron los mejores trabajos que realizó, resaltando que cometió muchos errores al inicio y también ya al final. Entonces es parte de lo que Pablo nos ilustraba con la gráfica, ¿verdad? Podemos reconocer ese momento donde sentimos cierta torpeza, cierta dificultad para realizar la actividad, pero conforme avanzamos con los ensayos sentimos más dominio y luego hay una estabilidad o más bien decrece, como en el caso del primer autor vivencial que nos dice que ya perdió el interés y empieza a hacerlo de manera automática sin prestar mucha atención, entonces es muy probable que decrezca la curva que nos mostraba Pablo antes. El segundo principio que podemos rescatar de este proceso es el de singularidad. A pesar de que es un ejercicio muy básico, que son las mismas instrucciones para todos, va a significar algo diferente para cada una de estas personas. Entonces, podemos decir, mira, es un ejercicio que lo van a realizar con facilidad y para todos va a significar algo parecido. Bueno, no, eso no ocurre. De acuerdo a lo que nos expresan, lo que nos comentan, hay una variabilidad, hay diferencias en esa percepción, en esa experiencia, en ese vivir. Por ejemplo, este autor vivencial nos dice, los 2 primeros fueron interesantes, pero después me aburrí, ¿verdad? Significó una tarea poco atractiva. Pero hay otra visión, otra experiencia que más bien resultó ser divertida y en partes un poco estresantes. Entonces ahí podemos rescatar que una misma experiencia de aprendizaje va a ser vivida, significada de manera diferente de acuerdo a la persona y en el momento en el que se encuentra. Ahora, como reflexión final, queremos ser muy claros en esto de que el estudio lo que aporta son estas representaciones. Tenemos las representaciones externas, que es la información registrada luego de aplicar los diferentes test y haber registrado el tiempo y hacer todo el proceso de estadístico. Y tenemos también la representación interna, que es cuando consideramos ese sentir, esa vivencia de los autores vivenciales. Pero es esto, es como tratar de tomarle la fotografía a un objeto en movimiento, que no queda muy bien, pero ahí logramos hacer un acercamiento a estos aprendizajes humanos bajo ciertas condiciones que nosotros determinamos. Quisiera decir que esto es para mí una invitación para que ojalá continúen estudios relacionados con esta temática, que enriquezcan el aporte que estamos realizando, que no vean que ya es una tarea finalizada. Para nosotros es nada más un inicio, una representación que puede ser utilizada en otros estudios, pero que no ha acabado. No es que con esto ya tenemos una representación absoluta de lo que son los aprendizajes humanos, sino que abre la posibilidad para continuar con los estudios, con las investigaciones. En el artículo utilizamos al personaje de Narciso de la mitología griega. Este personaje a mí en lo particular me cautiva mucho porque hay autores que explican que el error de Narciso no fue haberse enamorado de su reflejo, sino haber perdido esa noción de que lo que veía era él mismo. Entonces, a mí esta reflexión me impactó mucho porque considero que a veces tendemos a incurrir en este error cuando hablamos de comprender, estudiar, acercarnos a los aprendizajes humanos. Tratamos de ser tan objetivos, de concentrarnos tanto en cómo funciona la neurona, que perdimos de vista que el aprendizaje humano es parte de nosotros. Entonces tenemos que también incluir en los estudios la parte objetiva, la parte subjetiva, escuchar a las personas
que están en este proceso de aprendizaje y hacer más rico, más válido el acercamiento a este constructo que realmente es complejo y que requiere el aporte de diferentes disciplinas para que podamos tener una visión más real de lo que serían los aprendizajes humanos. Ay, Pablo, perdón. Sí, no, totalmente de acuerdo con María. Yo siempre digo lo mismo a mis estudiantes, que el mundo es más complejo, ¿ya?, que lo que percibimos de él. O sea, básicamente tenemos que entender que nosotros nos aproximamos a la realidad, no llegamos a tocarla, decir, dogmáticamente esto es una verdad absoluta y es así, sino que claramente vamos a encontrar verdades, pero hay que considerar que somos seres que perciben de manera imperfecta, ¿ya? Somos seres que delimitados en nuestra evolución. Y es importante también considerar en estos estudios el no caer en el reduccionismo, que es sumamente válido, pero ¿cuál es el problema? Es cuando tú consideras la verdad de acuerdo a eso reducido en su mínima expresión. Por eso que, si se dieron cuenta, la parte matemática fue una, ¿bien? Pero también consideramos lo fenomenológico. Por ejemplo, Husserl decía, de la fenomenología, decía que había que ir a las cosas mismas y estudiar los fenómenos como tal. Luego, Martin Heidegger dijo que, por supuesto, pero hay una interpretación de aquello, ¿ya? Y viene la hermenéutica, la fenomenología hermenéutica, donde hay que considerar el objeto como tal y también la subjetividad de acuerdo a ese objeto, ¿bien? Y eso, espero que les haya gustado, ¿cierto? Si tienen preguntas, este es el momento. Muchas gracias, ¿cierto? Un fuerte aplauso para María Navarro, para Pablo. Invitamos ahora tanto a la gente que está acá presencial como a la gente por chat a poder realizar las preguntas a estos tremendos panelistas. Bueno, ahí hay una del docente Patricia Sáez que dice, lamentablemente tengo que desconectarme, me pareció muy interesante el estudio y la observación. Como profesora de matemáticas de forma especial, quiero felicitar al colega Pablo San Martín por su explicación del área de inferencia estadística. Fue muy claro y se entendió a la perfección la aplicación práctica. Muchas gracias, ¿cierto? No sé si acá alguien de las tituladas, las alumnas que están acá presentes quisieran hacer preguntas a estos tremendos expositores, estos tremendos expertos que han estudiado el área de cómo va evolucionando el aprendizaje. Me avisan para llevar el micrófono para que los compañeros los escuchen. Gracias. A ver, no sé si María o Pablo pueden como dar la respuesta o me pueden orientar. Me gustaría que nos dijeras a nosotros como profesores, a los estudiantes, acá hay estudiantes y también a las alumnas que están ya tituladas, de qué manera este estudio viene a fortalecer, por ejemplo, la mirada del sistema educativo. ¿Cuál es la relación? Porque esto es bien teórico, ¿cierto? La muestra, ¿cierto?, es teórica, pero ¿de qué manera se puede operacionalizar en el sistema educativo de tal manera que venga a fortalecer el rol del psicopedagogo? ¿Tú, María? Bueno, en mi práctica he evidenciado mucho que se ha tendido a ver el aprendizaje como algo estático. Tenemos la mala costumbre de hacer diagnósticos y pensar que esos son sentencias para toda la vida. Entonces, a veces le ponemos categorías o estigmas, etiquetas a los seres humanos que están en proceso de aprendizaje, pensando que se van a mantener así constantes en el tiempo. Y si algo evidencia el estudio que aportamos es que lo único que permanece es el cambio. Eso es lo que nos caracteriza, el dinamismo, la transformación. Siempre tenemos esa posibilidad de mejorar, de adquirir nuevos conocimientos en tanto las condiciones del ambiente, las experiencias, las oportunidades nos permitan ese desarrollo. Entonces yo creo que para los profesionales es una llamada de atención a no visualizar esto como un proceso estático que como tiene un retardo mental, el diagnóstico de síndrome de Down, ya esa persona se va a quedar ahí y no va a sufrir cambios como el resto de las personas. Entonces, yo creo que
Esto abre posibilidades a estudiar un poco más lo que es la plasticidad cerebral, a entender que somos personas cambiantes y gracias a los cambios que se generen en el entorno van a evidenciarse o a cristalizarse esos aprendizajes. Entonces tenemos mucha responsabilidad. No es posible que nos escudemos en que la persona tiene cierta condición. No, tenemos que como profesionales ver de qué manera potenciamos ese cambio, ese dinamismo, esa evolución en el aprendizaje de las personas. Entonces, todavía nos falta mucho para que todos avancemos. Siento que nuestros sistemas educativos avanzan con los que van más rápido y los demás se van quedando. Y no deberíamos dejar que siga existiendo ese tipo de comportamiento en los sistemas educativos. Tenemos que replantearnos nuestro trabajo y comprometernos en generar esas condiciones para evidenciar el dinamismo, el cambio en los procesos de aprendizaje de todas las personas. Muchas gracias, ¿cierto? Acá tenemos otra consulta. Buenas noches. Mira, mi consulta o consejo, quisiera saber cómo ustedes como profesionales nos ayudarían a implementar nuevas metodologías para ir conservando la parte de la dinámica del aprendizaje, ya que en varios establecimientos no hay especialistas para conservarla o sencillamente hacen caso omiso a esta. Bueno, los estudios teóricos, ya experimentales, muchas veces no tienen una finalidad práctica, ¿ya? O sea, ¿qué se hace? Se modela, ¿cierto? Algún fenómeno, se explica. Eso es un modelo, es explicar algún fragmento de la realidad. Claramente esto puede ser interpretado y utilizado, ¿cierto? En términos prácticos de aplicación. Y cuando hablamos nosotros de este sistema, ¿cierto? Dinámico, de este intervalo, de un sistema que cambia, que evoluciona, un sistema de aprendizaje, nos referimos a lo que señaló recién María, ¿cierto? A que somos seres que cambiamos, no somos seres estáticos. Por tanto, definir una experiencia y esta experiencia, poder, ¿cómo decirlo? Asumirla como una representación total del sujeto, a modo tal de predecir eventos, es un error. O sea, yo no puedo decir, de hecho, Spearman, ya uno de los grandes de la psicometría, dijo que cuando uno evalúa a un sujeto, ya aplicando un instrumento formal, estandarizado, lo que tú obtienes de él es el resultado empírico, no verdadero. Y lo empírico es igual a lo verdadero más los errores. Es decir, que todas las técnicas, por muy sofisticadas que sean, son imperfectas y tienen margen de error. Bien, por tanto, eso es importante saberlo, para no decir, tiene un nivel bajo y asumir ese nivel bajo en tal variable, digamos, como la verdad absoluta. No, es lo empírico. ¿Por qué lo empírico? Porque el sujeto responde a la tarea, ¿cierto? Y hay muchos factores que están involucrados, ¿cierto? Y variables involucradas en esa respuesta. Por tanto, no puedo considerar que su respuesta es la que representa su capacidad como tal, sino que se acerca a su capacidad, ¿cierto? Y es empírica. Ahora, dicho esto, bien, entender los fenómenos ya desde un punto de vista teórico es sumamente importante, porque nos permite ya desarrollar estrategias, ¿cierto? Si son en función de estas, son estrategias, digamos, más plausibles, ¿ya? Es decir, más viables y más atinentes al buen resultado. Por ejemplo, cuando Ebbinghaus modeló la curva de olvido, ¿qué es lo que le dijo a los profesores? Le dijo, ten cuidado cuando pasas mucho contenido muy seguido, ¿cierto? Uno tras otro. ¿Por qué? Porque va a ser inefectivo. ¿Por qué inefectivo? Porque naturalmente el sujeto irá olvidando. Ya, por tanto, hay que detenerse en un contenido como tal, repasarlo, para que éste desarrolle la estructura y éstas se estabilicen más. Porque si no, vamos a pasar y vamos a estar olvidando todo. Por tanto, vamos a decir, oye, estudié 5 años y me acuerdo bastante poquito. Por supuesto, te acuerdas bastante poco si no te detuviste, digamos, estudiando y estabilizando ciertos aprendizajes. De hecho, el error del sistema educativo, ya formal, digamos, escolar,
que son 12 años de primero básico, cuarto medio, es ese. Unidad tras unidad sale el estudiante de cuarto medio y en proporción es muy poquito lo que sabe de todo lo que le pasaron. O sea, imagínense, la asignatura de matemáticas, lenguaje, ¿cierto? Incluso inglés, son asignaturas muy pesadas en cuanto al tiempo de dedicación, ¿sí o no? Se imparten muchas veces en comparación con otras. Entonces uno diría, debería salir el estudiante ya bilingüe, ¿no? Tanto inglés, o debería ser muy bueno, digamos, saber mucho de matemáticas. Tanta matemática, 12 años con mucha matemática. Sin embargo, tienen que hacer después un preu, o tienen que estudiar para poder, porque no recuerdan incluso operaciones básicas como la división con decimales. Un ejemplo. ¿Es un problema de inteligencia del estudiante? En absoluto. No, no, no. No es un problema de inteligencia. ¿Ya? No es un problema cognitivo. Somos todos capaces de desarrollar conocimiento matemático y lo que pasa es que es una cuestión natural. Cuando decimos que el olvido es tan natural como el recuerdo, como el error es tan natural como el acierto, es una cuestión teórica, estudiada, ¿cierto?, científicamente, que nos permite al quien aplica entender ese fenómeno para poder utilizar la estrategia y el entendimiento del proceso de manera más adecuada. Entonces, eso es lo teórico, eso es lo que permite lo teórico, el estudio científico. Son esas interpretaciones para esas aplicaciones, digamos, más adecuadas al fenómeno en cuestión. Y yo insisto que es menos dañino, a mi parecer. Cuando tú te escapas del conocimiento teórico, ¿sí?, y te basas básicamente en tus impresiones como tal, puedes incluso hacer daño, ¿cierto?, cuando dices al sujeto, oye, ¿cómo lo olvidas tanto? Eres tonto. No, no, no. Viene un teórico y dice, él olvida porque es natural olvidar. Todos olvidamos, es muy natural y no tiene relación con que sea más listo o menos listo, en términos estándar. A eso me refiero. Bueno, eso es lo que puedo decir al respecto. Muchas gracias, ¿cierto? Para ambos me voy a cruzar. Vamos a agradecer, ¿cierto?, a María Isabel Navarro, Guillén, al profesor Pablo San Martín por esta tremenda actividad, por este tremendo conversatorio para acercarnos, ¿cierto?, de alguna otra mirada al aprendizaje, cómo va evolucionando. Es por esto que ahora dejo a la jefa de escuela, Paola Bejarano Córdoba, quien se dirigirá a ustedes. Ya, muy buenas tardes. Bueno, ante todo agradecer a María Navarro, ¿cierto?, la expositora, con su gentileza de estar hoy día con nosotros compartiendo internacionalmente, ¿cierto? Y también a nuestro profesor Pablo San Martín, que también psicopedagogo, ¿cierto?, que es nuestro docente. Y agradecerles a ustedes también porque el que estén acá, a nosotros, los que están conectados y ustedes también, demuestran un interés por la profesión. Hay un interés desde la vocación y desde la formación. Acá hay estudiantes que ya están tituladas, ¿cierto?, y que tienen una mirada de la psicopedagogía y quizás ya están trabajando, están en el mundo laboral y hay una mirada de la psicopedagogía y cómo se lleva a cabo. Y también tenemos estudiantes que están formándose en lo que es la psicopedagogía. Y desde ahí yo creo que a mí lo que me deja, y no sé, siento que es como lo que yo puedo percibir, ¿cierto?, es el tremendo desafío que tenemos nosotros como instituciones formadoras de tratar de abrir espacios de reflexión ante lo que es la carrera, en este caso psicopedagogía. Es muy importante la temática respecto del sistema educativo que recién estábamos conversando. Yo creo que muchas veces estos estudios, y bueno, entre paréntesis, la invitación del psicopedagogo a investigar también. O sea, nos damos cuenta que la psicopedagogía es una carrera que también te invita a investigar y eso también es muy importante. Hay pocos psicopedagogos que hacen investigación que nosotros podamos conocer, ¿cierto?